Ah, buenísimo. Bueno, ahí está. Entonces, este PowerPoint, que es de la unidad 1 que tenemos para ver, bien te decía, es un resumen, ¿sí? De información contable 2, tema culminación del proceso contable. ¿Sí? Bien. O sea, la contabilidad empieza registrando los hechos económicos de la empresa. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta los principios de devengado, donde tenemos que registrar las cuentas de pérdida o de ganancia cuando ocurren, independientemente de cuándo se cobran o pagan. Eh, Eso tenemos que... después lo vamos a ver puntualmente, porque me hago unos quilombos cuando empieza con el devengado, positivo devengado, empiezo a hacer agua. ¿Eso se Sí, ve lo vamos a ver más adelante? sí, sí, lo podemos llegar a ver si Bien. vos lo necesitas, Sí, necesitas porque ver. esto que vos estás diciendo, el concepto de devengado, o sea, era como que me parecía que lo tenía claro, pero bueno, claramente no lo tengo. No, Ah, no. bueno, el principio de vengado me dice, yo tengo que hacer el asiento cuando Sí, la pérdida o la ganancia ocurre, no cuando pago o cuando cobro. O sea, yo tengo que registrar la venta cuando efectivamente se materializa. Yo puedo vender en cuenta corriente, a cobrar dentro de 15, 30, 40 días de acuerdo a lo que haya pactado con mi cliente. sí, ¿Sí? Entonces, la venta es una cuenta de ganancias. Yo la registro cuando emito la factura y entrego el producto. ¿Sí? sí. Bueno, y lo vamos a dejar ahí porque ahí podemos entrar a debatir más temas. Esto lo podemos estirar más y lo podemos ampliar más. ¿Sí? Que ya entraríamos en el tema de liquidación de IVA, que es cuando nace el hecho imponible. Entonces, dejando eso de lado, estamos con el principio de vengado. Las pérdidas también se registran en el momento que ocurre. Suponete una empresa debe liquidar los sueldos a fin de mes, por ejemplo, el 31 de marzo se liquidan los sueldos de marzo, ¿sí? Y el empleador tiene para pagarlos 4 días hábiles, ¿sí? O sea que les va a pagar los primeros días de abril. Pero yo el asiento de sueldos, que incluye las cargas sociales, lo tengo que hacer en marzo, porque esas pérdidas de sueldos y cargas sociales pertenecen a marzo. Eso es lo que dice el principio de devengado, registrar las pérdidas y las ganancias en el momento que ocurren, sin importar si pagué o si cobré. Bien. A contrario de eso, hay un sistema que es el de percibido, donde se Perdóname, registran, perdóname. Y cuando te dicen a devengar, bueno, ahí tenemos que un par de términos que vamos a hacer un resumen después y lo vamos a ver bien, ¿sí? Porque a devengar puede ser que, depende cuál sea el hecho económico, puede ser que sea una ganancia que se va a devengar, sea algo que se va a cobrar, algo que se va a pagar. Hay muchas funciones de la palabra devengar, ¿sí? Entonces yo tengo una fotocopia de la UNSAM que es de 30 páginas de devengamiento, ¿sí? bien. Porque puede intervenir en un montón de operaciones económicas. Y se registran distinto. Y en cada operación económica se registra de manera diferente, ¿sí? Y se clasifica, ¿sí? Dentro de la clasificación de cuentas, activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, resultado negativo, tienen una clasificación diferente, ¿sí? Entonces tenemos Bien, que ver dónde está encuadrado, en qué tipo de asiento, qué me dice el asiento, ¿sí? bien. ¿Tá? Por ahí yo tengo intereses a devengar cuando eh, me dan a modo de pago un documento que tiene implícito adentro intereses que me van a generar una ganancia, ¿sí? Esos intereses van a ser a devengar, ¿sí? Porque yo todavía Pero no había... mantiene, ahí es donde yo me mareo, porque quiero ir con, perdón, pero porque me gusta a mí entender, no hacerlo tipo que vos me digas,
si dice ha de vengar, ponerlo en el debe, y quiero entender para que ante cualquier situación parecida lo pueda, lo Claro, pueda bueno, hacer pensando. está bien, Entonces, pero si no lo vamos a ver suponete, ahora en este momento. ah, En este momento listo, lo que yo te estoy explicando es que hay dos principios. Un principio de devengado, ¿sí? buenísimo. De registrar las pérdidas y las ganancias en el momento que ocurren, sin importar si las cobré o las pagué. Y después que hay un principio de percibido, donde se registran las operaciones cuando son cobradas y pagadas. Después vamos a hacer un capítulo aparte, ¿sí? Breve, entendible, para la parte de devengado. No te preocupes que no sos la única que tiene ese inconveniente, ¿sí? Bueno, Sí, porque se presta a confusión, porque de acuerdo al hecho económico que estamos registrando, este, se maneja de manera diferente. Entonces, o el hacemos percibido me igual o dijiste que era, ¿cómo? el percibido es cuando formalizo el pago, Claro, el ponele. percibido se registra contablemente cuando se paga o cuando se cobra, ¿sí? Excelente, buenísimo. El que se Claro. utiliza es el principio de devengado, ¿sí? Como te decía yo en el ejemplo de asientos de recién. Yo todos los fines de mes tengo que hacer el asiento, liquidar los sueldos, ¿sí? Y entre todas las otras tareas que incluye liquidar los sueldos, además hacer el asiento de sueldos. Y voy a poner las cuentas de pérdida en el debe contra las cuentas de a pagar de pasivo en el haber, ¿sí? Que se van a cancelar en el mes siguiente a partir del cuarto día hábil, como dice la ley de contrato de trabajo, que el empleador tiene para pagar los sueldos, ¿sí? Y las cargas sociales se empiezan a pagar a partir del 7, de acuerdo a la terminación del dígito verificador del quit, que es el último numerito, ¿sí? Bien. Bueno, después de esto, seguimos con la número 3. Si mi computadora quiere. Presentación de los contenidos, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta materia, lo que vos necesitas ver es culminación del proceso contable, o sea, terminar de armar un estado contable, ¿sí? Vamos a hacer, vos tenés que hacer asientos, el proceso es los comprobantes que respaldan la contabilidad, los asientos, la mayorización, el sumas y saldos, ¿sí? Cuando tengo el sumas y saldos, voy a tener que ver asientos de ajuste, ¿sí? Para ver aquello, claro, aquello que me haya olvidado de contabilizar, que haya contabilizado mal, ¿sí? Después de los asientos de ajuste, tengo los saldos ajustados. Con los saldos ajustados, definitivamente ahí clasifico las cuentas en activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, resultado negativo, ¿sí? Y con el estado de resultados obtengo la ganancia del ejercicio, y con el estado de situación patrimonial, que incluye, se arma con la ecuación patrimonial, el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Voy a armar la parte de situación patrimonial. ¿Ah? Hasta ahí vamos. Y Hasta ahí vamos. dentro de patrimonio neto voy a tener un pedacito que va a ser la ganancia del ejercicio. ¿Cuál es la mayor cuenta de patrimonio neto? Es la primera con la que nace la empresa, que es capital, ¿sí? O sea, ¿cuál es la más importante? Capital, porque es la que, con la que nace la empresa por el aporte de los socios, ¿sí? O por el compromiso de aporte de los socios. Bien. Bueno, decisiones societarias. Decisiones societarias pueden ser a cuánto, qué sistema de stock voy a utilizar para el costo de mercaderías vendidas, modelos contables, ¿sí? Ver qué unidad de medida voy a tomar, qué criterio de evaluación, cómo voy a evaluar, por ejemplo, las mercaderías, eh, cómo voy a evaluar los costos también, ¿por qué no?
en qué unidad de medida, ¿sí? Todas esas son decisiones societarias. Entonces después me dice aspectos básicos a tener en cuenta. Conceptos financieros y económicos, igualdad patrimonial estática y dinámica. La ecuación patrimonial estática es cuando nace la empresa y todavía no se produjo ninguna actividad. Claro, activo igual a pasivo más patrimonial. La dinámica es cuando ya empieza a trabajar la empresa, ¿sí? Y yo al capital le voy a adicionar las cuentas de resultado positivo y restarlas de resultado negativo. Te hago dos preguntas de estas dos ítems que hablamos. Cuando hablamos de conceptos financiero y económico, porque es algo que el profesor hizo hincapié, y bueno, financiero estamos hablando de la liquidez de los bienes o de la liquidez en general, y económico tiene que ver con las pérdidas y las ganancias, o estoy diciendo cualquier bobada. No, sí, está bien, están relacionados, sí, está bien. Es así. Y la igualdad patrimonial dinámica sería a partir del cierre del primer ejercicio. Si yo digo eso, ¿es No, coherente o no? la igualdad patrimonial dinámica empieza ya con el primer ejercicio cuando empiezo a realizar actividades económicas, ¿sí? Bien. Ay, perdóname, Miriam, que te voy a enloquecer, pero estoy Bueno, dando esto dos y hace 20 años que di la uno, entonces es como que estoy. claro, sí, te entiendo. ¿Y le toman de teoría? ¿Estuviste averiguando? ¿Tenés Mira, experiencia? no, porque yo en realidad estoy estudiando licenciatura en Administración de Salud. Sí, Y me recibo este año. Como me quedó colgada esta, la sí. estoy dando con gente de administración de empresas, que de hecho tiene más carga horaria y demás. Ujú. Y entonces no conozco a nadie, no tengo la menor idea cómo toma. Qué lástima, no tienen grupos de WhatsApp ni nada como para engancharte. Parece que fuera otra universidad, ¿viste? Es otra. Sí. Y tengo gente de mi carrera que la dio con este profesor y todos me dicen que es muy jodido y no me parece a mí. Entonces, no, con los que sí supe, me dijeron, no, es un hijo de puta, no sé qué, bla, 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 bla. Y a mí me parece que explica divino, yo soy la que no entiende. Pero Claro. yo, entonces, la verdad es que no Bueno, tengo. preguntar a esos que te dicen que tiene esas características el profesor, en la parte, claro, que te hagan Sí, sí. hincapié en la parte teórica, ¿sí? ¿En ¿A qué se qué basa? apunta? Claro, ¿en qué Dale, apunta más? ¿Sí? dale, yo te Este, cuento. porque, claro, entonces ahí es donde tenemos que apuntarnos, ¿sí? Ya que tenemos un contacto que te dice, este profesor es, bueno, ¿la diste? Sí. ¿Cómo te fue? Bien, más. Bueno, contame. ¿En qué Igual conmigo, a apunta? mí me dijo que me iba a hacer, yo le puedo preguntar igualmente, porque la verdad es que tengo confianza porque nos quedamos hablando y me dijo que me iba a hacer algo un poco distinto al resto, teniendo en cuenta que era de salud y que la carga era distinta y que en salud se veía otra cosa, pero bueno. Claro, eh, Así que por ahí le puedo preguntar desde la teoría, entiendo que la práctica es lo mismo. claro. Sí, sí. Bueno, dale, Una cosa es necesaria para la otra. Ahora, dale, si buenísimo. vos dominás la parte práctica, la parte teórica te va a resultar más fácil de entender, ¿sí? O sea, una Bien, persona que trabaja muchos años en empresas, en estudios contables, tiene mucha práctica contable, cuando se pone a estudiar la parte teórica le resulta mucho más fácil porque ya lo ve desde otro punto de vista, ¿sí? No son palabras sí, vacías, ¿está? sí, Bueno, entonces, continuemos. esa igualdad patrimonial estática y dinámica, Mm, que la diferencia es que la primera es cuando todavía no hubo movimientos, activo igual a pasivo más patrimonio neto, y la segunda es cuando empieza a tener movimiento la sociedad, empieza a tener actividades y hay que ir anotándolas, ¿sí?
se puede anotar y aprender a anotar en esa ecuación, pero lo que se hace normalmente en las empresas, ¿sí?, es hacerlo a través de asientos contables. Para hacer esos asientos contables necesitamos utilizar cuentas contables que están dentro de un plan de cuentas y van a estar clasificadas, como yo recién te decía, en activo, activo corriente, activo no corriente, ¿sí? El activo va a estar ordenado en orden de liquidez decreciente. ¿Qué significa? En orden, de manera decreciente de convertirse en activo. Por eso, el primer rubro que te aparece dentro de activo, activo corriente, es caja y Es banco. caja y banco. Y la primera cuenta es caja, porque es la primera en convertirse, puede convertirse en ella misma. Y de manera decreciente va bajando la clasificación. ¿Sí? Bien. Corriente es todo lo que ocurre dentro del activo a partir de los 12 meses de cerrado el balance que estoy cerrando en este momento, por ejemplo. Activo no corriente es lo que va a ocurrir traspasada esa fecha. De la misma manera tenemos el pasivo, corriente y no corriente. Pasivo corriente, todas las deudas que yo tengo que cancelar dentro de los 12 meses a partir de cerrado este balance. ¿Sí? Y no corriente lo que supera ese periodo. Por ahí tengo una deuda con una financiera, un banco, lo que sea, por 24 o 36 meses, eso va a estar en activo no corriente, pasivo no corriente, ¿sí? Que son deudas a largo plazo. ¿Ah? Bien. Bueno, después vamos a ver. Sí. Pregunta obvia, pero esto es algo que me da vuelta en la cabeza y por ahí debería saberlo de, no sé, de la vida misma. Pero el cierre del ejercicio. Yo empecé ayer mi empresa, o sea, comencé ayer mi actividad económica. Sí. Yo puedo hacer sí o sí, o sea, tengo que hacer sí o sí el cierre del ejercicio ayer fue 8, bueno, el 7 o el 30 de marzo del 2023, o lo puedo hacer el 31 de diciembre del 2022 y después empezar y cerrarlo siempre como año calendario. Mirá, hay empresas que cierran el 31 del 12, hay empresas que cierran el 30 del 6, hay empresas que cierran el 30 del 4, ¿sí? El periodo fiscal, el ejercicio económico dura 12 meses, o sea, el balance incluye 12 meses. Por ejemplo, si empezás el 1 de enero, al 31 del 12 del mismo año vas a estar cerrando balance. El primer balance, por cuestiones de que por ahí tenés que presentar documentación a un banco o una decisión financiera. El primero puede durar menos de un año, los siguientes no. ¿Sí? Los siguientes van a durar un año, ¿sí? Ya a partir del cierre del primero. ¿No? Bien, gracias. Entonces, acordate de eso. Si yo empiezo a trabajar el 1 de mayo del 2022, el 30 de junio del 2023, voy a estar haciendo cierre de balance, ¿sí? Un año, ¿sí? Bien. Sí, sí, 1 de bien. mayo, no, 30 de abril, perdón. ¿Sí? Si empiezo el 1 de mayo, 12 meses que está el 30 de abril. Buenísimo. Bueno, después me habla. ¿Sí? Estos son todos los temas que tenemos que ver. La de arrendamiento, no es tan complicado quizás, bueno, no sé qué tan complicado, pero tengo que ver todos los ejercicios. ¿Sí? Hay chicos que se le dan bien complicado el tema de arrendamiento ya en la secundaria, hay otros que más liviano en la universidad misma. Tengo que ver cómo está presentado en tus ejercicios. ¿Sí? Después, bienes de cambio. ¿Sí? Métodos clásicos de costo de mercadería vendida. Hay dos métodos de clasificar las mercaderías que yo vendo. Uno es un método general, ¿sí? Donde yo me pago a fin del ejercicio económico y digo, a ver, la existencia inicial más las compras menos la existencia final
y saco el costo de la mercadería vendida. O puedo utilizar sistemas de costeo de mercaderías vendidas que se llaman permanentes, que es el primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, y el PPP, que es el precio promedio ponderado. ¿Sí? Esas son decisiones gerenciales, ¿sí? De cómo quiero clasificar el costo de mercadería vendida o de qué posibilidad tengo, ¿sí? De llevar esas fichas de inventario, ¿sí? Porque las tengo que llevar de manera constante y siempre voy a tener armado el costo de mercaderías vendidas para cumplir con lo que me piden la contabilidad. Cuando me enseñan contabilidad, que me dicen, abajo del asiento de ventas, inmediatamente haces el costo de mercadería vendida. Sí, me das el dato, perfecto. Si no, tengo que ir armando en paralelo, ¿sí? En paralelo, alguno de estos tres sistemas de costeo permanente, ¿sí? Que tienen el mismo formato, solo que se toma de distinta manera una pequeña parte de la parte práctica. No son difíciles, ¿sí? Bien. Que si vos necesitas ver, los vamos a ver. Y Viene en de... algún momento el profesor los nombró, pero Sí, la verdad es que yo no sé si viene más adelante o él lo dio en conta 1, entonces por ahí después me gustaría por lo dale, menos saber de lo que hablo. dale, Sí, dale. Sí, 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 está. Quédate buenísimo. tranquila que lo vemos. Dale. No, no es difícil. Yo lo tengo armado. Te lo explico y te lo envío, ¿sí? Porque como Dale, yo doy genial. cursos también, eso es parte de un curso que yo doy, Ay, qué también técnico genio. contable. Entonces, te lo explico de eso, de esa parte que tengo armada, y te brindo el material. Cancelame la agenda toda tuya para mí porque necesito todo. Dale, sigamos. Bueno, después, bienes de uso, ¿sí? Los bienes de uso son aquellos bienes que la empresa compra para ser utilizados en la empresa. Algunos van a ser utilizados para la producción, por ejemplo, una maquinaria. Alguno va a ser para instalaciones, ¿sí? Si yo tengo que instalar determinadas estanterías para guardar ahí eh, tornillos y un montón de cosas, ¿sí? Instalaciones. Puedo tener muebles y útiles, si tengo una zapatería, compro un mueble, no lo tengo que instalar para poder poner ordenaditos los zapatos y mostrarlos en la vidriera. Puedo tener un rodado para visitar a los clientes, ¿sí? Eh, para ofrecer mis productos. Puedo tener un rodado que sea utilizado para distribuir la mercadería, ¿sí? Todos esos bienes de uso los doy de alta y yo los compro para usarlos en la empresa, ¿sí? Ahora, si compro un auto para venderlo dentro de 3 meses, lo compré para una inversión, no lo doy de alta como bien de uso, ¿Y cómo lo doy de alta? ¿Como inversión? como inversión, Bien. ¿sí? Eso se decide en el momento que se compra el vehículo, ¿sí? Este lo vamos a comprar y dentro de 3 meses lo vamos a vender. Así que no Todas se... estas decisiones de las que me hablas, Sí, quedan registradas en cuando uno arma la sociedad, queda en el... son decisiones que se van tomando con el funcionamiento de la sociedad, porque si fíjate, si compro un vehículo, ¿sí? Y bueno, estamos con un sistema inflacionario, por más que pasaron 3 meses, ¿sí? Y este vehículo, por más que se ha usado, aumentó de precio, yo lo que traté de obtener es una ganancia al margen de la actividad normal y habitual de la empresa. Por eso lo compro como una inversión, ¿ya? Entonces, estas decisiones se van tomando mientras la empresa va estando en marcha. ¿Quedó claro? Sí, 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 perfecto. Bien, dentro de los bienes de uso, que ya los nombré, dice tipos, métodos y políticas de amortización, ¿sí? Tipos de amortización y métodos de amortización. Yo puedo amortizar de manera lineal por el paso del tiempo. Si yo tengo determinados bienes de uso, yo tengo una oficina, ¿sí? Los voy a amortizar por el paso del tiempo, método lineal.
Si tengo una empresa de logística, los camiones los voy a amortizar por los kilómetros recorridos, ¿sí? Si tengo una empresa que se dedica a fabricar pares de zapatos, la maquinaria quizás la amortice por la cantidad de pares de zapatos que va a producir, ¿sí? Entonces el método lineal me va a decir cuántos años vive cada uno de estos bienes de uso, qué vida útil tiene, ¿sí? Que en una empresa que compre y vende camisas o en una oficina, ¿sí? Tranqui, se usa el método lineal donde yo hago el valor de origen dividido la vida útil, donde que hay una tablita que es la que en algún momento hizo nacer el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde los muebles y útiles tienen una vida útil de 50 años, por ejemplo. Si me dan el valor del terreno, se le resta el valor del terreno a ese inmueble porque el terreno no se amortiza. No se amortiza. Claro, se amortiza lo que es la construcción. En el método donde yo amortizo por los kilómetros recorridos, yo voy a llamar a una persona especialista, ¿sí? Que me va a decir, bueno, este camión que vos te compraste va a tener una vida útil de tantos kilómetros, ¿sí? Entonces yo, para sacar la amortización, voy a hacer el valor de origen, o sea, el valor al que lo compré, dividido la cantidad de kilómetros que tiene como vida útil, ¿sí? Y me va a dar el valor de 1 kilómetro de amortización. Entonces a mí me va a faltar el dato de cuántos kilómetros recorrido de ese vehículo en todo el año, lo multiplico por ese valor por kilómetro. Y ahí tengo la amortización por el uso de ese Bien. transporte. ¿Sí? Con la maquinaria lo mismo. ¿Sí? Llamo a un especialista, ¿sí? Que me diga, bueno, esta maquinaria va a tener, te va a fabricar tanta cantidad de pares de zapatos, entonces yo voy a hacer valor de origen dividido la cantidad de pares de zapatos que va a ser la vida útil, me va a dar la amortización de un par de zapatos. Entonces lo que voy a tener que saber, me van a tener que dar el dato, cuántos pares de zapatos fabricaron durante el año, ¿sí? Para obtener la amortización del año. Bien. Y en lo que se refiere a políticas de amortización, Perdóname, las amortizaciones sí, algo también tal vez muy básico, pero que no me acuerdo. ¿Las amortizaciones se hacen anuales o se hacen mensuales? las amortizaciones se hacen anuales, ¿sí? Es uno de los asientos de ajuste, es uno de los asientos que tengo que hacer al cierre del balance, ¿sí? Yo al cierre del balance tengo que hacer la amortización de los bienes de uso. Anual. Sí. Perfecto. Listo. Y con respecto a las políticas de amortización, te pueden decir que amortizan año de alta, ¿sí? Y no el de baja, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cierro balance el 31 del 12 y compro un rodado, ¿sí? El 30 de junio, ¿sí? Todavía de junio a diciembre va a tener 6 meses nada más. Pero como amortiza el año de alta completo, yo voy a hacer la amortización como si lo hubiera tenido un año entero, ¿sí? Bien. Y no amortizo año de baja. ¿Qué significa? Que si lo llevo a vender dentro de 2 o 3 años, para comprar uno más nuevo quizás, ese año no lo amortizo, el año en que lo vendo, que es el año de baja. Bien. Bien. Bueno, me dice, productos del sistema de información contable. ¿Cuáles son los estados contables básicos?
¿sí? EECC en la sigla que representa. Dice que en contabilidad se usan muchas abreviaturas. Yo voy a tener, una de las hojas va a ser el estado de situación patrimonial, ¿sí? También llamado balance general. Hace un tiempo nosotros llamábamos balance, hay que hacer el balance, ¿sí? Para nosotros el balance eran todas las hojas del balance. Ahora, ¿sí? Ya hace unos cuantos años, se le llama balance general del estado de situación patrimonial, ¿sí? Y al conjunto completo de hojas que forman, ¿sí?, esta información del ejercicio económico, lo llamamos estados contables. Bien. Bueno, te decía, está formado por el estado de situación patrimonial, ¿sí?, donde yo ahí voy a mostrar todo el activo, activo corriente, activo no corriente, el pasivo, corriente y no corriente, pasivo con las deudas ciertas y las contingencias, ¿sí? Y el estado de situación patrimonial. Eso presentado, ¿sí?, con todas las cuentas o con todos los rubros, me tiene que dar igual que la ecuación patrimonial. Todo el activo me tiene que dar igual a la suma de todo el pasivo más el patrimonio neto. Bien, sí. ¿Sí? O sea que la ecuación contable me sirve para trasladarlo al estado de situación patrimonial. Bien. El otro estado contable que tenemos es el estado de resultados, que es por el cual yo saco cuál es la ganancia del ejercicio, ¿sí? En el estado de resultados yo voy a poner la cuenta más grande de ganancia, que es ventas o servicios, le voy a restar el costo de esa mercadería vendida y me va a dar un resultado bruto. A eso le voy a sumar todas las otras cuentas de ganancia y le voy a restar todas las otras cuentas de pérdida, ¿sí? Me va a dar un resultado que puede ser ganancia y puede ser pérdida, ¿sí? Si es ganancia, yo lo que voy a hacer es calcular el impuesto a las ganancias, ¿sí?, y se lo voy a restar, o también tal vez me lo den como dato, ¿sí? Le resto el impuesto a las ganancias y esa va a ser la ganancia definitiva. Acá no juega nada el activo y el pasivo, No, para no. nada. En el estado de resultados solamente entran las cuentas de resultado positivo y de resultado negativo, Bien. ¿sí? Por eso se llama estado de resultados, acordate. Cuentas de resultado positivo y negativo. Y el por qué es porque después se equipa, o sea, activo y pasivo quedan como saldadas las cuentas y lo único que me da el estado justamente de resultado de una empresa es la ganancia y la venta, o sea, o las pérdidas. Claro, me va a dar si tengo ganancia o si tengo pérdida. Y esa ganancia o pérdida, ¿sí?, ese número, ponele 15.870 de ganancia, lo voy a ver reflejado dentro del estado de situación patrimonial, que va a estar conformado por determinadas cuentas que son capital, resultados no asignados del año anterior, reservas, ¿sí?, y el resultado del ejercicio, ¿ah?, que es el mismo resultado que obtengo del estado de resultados. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto, ¿sí?, se ve afectado por los resultados del ejercicio, ¿sí? Es la única cuenta, el resultado del ejercicio, que se pone en el estado de situación patrimonial dentro del patrimonio neto. Después vamos a ver un ejemplo Sí, porque me perdí. práctico, claro, para que lo Sí, puedas visualizar mejor. dale. Después tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, que me muestra cuáles eran los saldos al inicio del patrimonio neto, ¿sí?, el capital, la reserva legal, si tenía resultados no asignados, ¿sí? Después, al 30 de abril, ¿qué decidió la asamblea? Porque a los 4 meses de terminado el balance, la asamblea decide si tuvo ganancias para repartir del ejercicio anterior, decide cómo las va a repartir
y eso se ve reflejado en el estado de evolución del patrimonio, ¿sí? Patrimonio neto, disminuyendo la cuenta resultados no asignados y asignándola a las distintas cuentas a donde lo va repartiendo. ¿Sí? Si va para aumentar el capital, si va para distribuir dividendos, si va para la reserva legal, que por ley, ¿sí? Yo tengo que calcular la reserva legal, ¿sí? Que es el 5%, siempre que no supere el 20%, ¿sí? Del capital. Bien. La reserva legal es del 5% de las ganancias, siempre que no supere el 20% del capital. ¿Sí? Todo eso compone el patrimonio neto. Por eso te digo, después cuando lo vemos en la práctica, va a ser como menos chino básico. ¿Sí? Gracias. Después tenemos estado de flujo de efectivo, ¿sí? EFE. El Que estado creo de que se flujo... dijo que no lo iba, o sea, no sé por qué, pero me parece que Genial, no mejor. entraba, me Mejor, mejor. parece. Mejor, un problema menos. Porque este es el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Sí? Empieza por la ganancia del ejercicio que termina mostrando cómo fue obteniendo los fondos y cómo los fue aplicando, ¿sí? En el ejercicio, y hay que llegar a un número determinado. Así que si no te lo tomas, mejor. Y después, aparte de todas estas hojitas, vamos a tener otras hojitas, ¿sí? Que me van a hablar información complementaria, notas, cuadros y anexos a los estados contables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendimos a armar los estados de situación patrimonial, aprendimos armarlo poniendo todas las cuentas, activos, activo corriente, disponibilidades, ponía todas las cuentas. ¿Sí? Ahora, en este nivel que vos estás, no se ponen todas las cuentas, se pone el importe que suma ese El título o rubro. rubro, claro, caja y banco, y la suma de todas las cuentas que suman caja y banco. Entonces yo voy a ir a las notas, ¿sí? Me va a decir caja y banco, nota 1. Voy a ir a las notas, me fijo la nota 1 y ahí me demuestra, está abierto cómo está conformado caja y banco. ¿Sí? O Así sea, los que, estados serían algo macro, mientras que lo complementario sería cada cuenta o cada movimiento. ¿Sería claro, el así? estado sería un importe grande que para saber ese importe grande cómo se compone, yo tengo que ir a mirar las notas. ¿Sí? Las notas es lo que miro para saber cómo está compuesto el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Y acá los asientos, Sí, o sea, porque ¿dónde se muestran esos asientos? los asientos se hacen en base a todos los hechos económicos que va haciendo la empresa, ¿sí? En base a las facturas de compra, de venta, No, a está las... bien, pero digo, ¿es información complementaria? No, no, no. No, Todo el libro diario se carga en un sí, sistema de gestión o los hago a mano, ¿sí? sí. Y los escribo en un libro gordo, grandote, que parece el libro gordo de Petete, que se llama libro diario, que es uno de los Sí, libros sí, 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 sí. obligatorios. Pero por eso digo, pero no forma parte de ninguna, no lo tengo que mostrar. No, en los estados contables no, 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 eso, no, eso. ni los mayores tampoco. Bien. O sea, ¿Sí? ninguno de esos dos, ni mayor, ni asientos, ni el libro diario, lo tengo que mostrar. No, no, acá en los estados contables no. Se transcriben a un libro, ¿sí? Que debe ser rubricado, que es Bien. obligatorio. ¿Ah? Bueno, lo que vas a tener en esas notas va a ser cómo se conforma el estado de situación patrimonial, vas a tener determinados cuadros donde te explican el estado de resultados, ¿sí? Va a estar separado las cuentas de gasto, van a estar separadas por departamento, gastos de administración, gastos de marketing, gastos de producción, ¿sí? Y otros anexos pueden ser, por ejemplo, eh, el anexo A de los bienes de uso, que me muestra el valor de origen, la amortización acumulada, ¿sí?
el valor residual y me muestra los movimientos del ejercicio a continuación hacia la derecha. Me muestra la amortización del ejercicio, la nueva amortización acumulada, que es la suma de la amortización acumulada del año anterior más la que amorticé ahora, ¿sí? El nuevo importe y el valor residual. Ahora, también por ahí lo vemos hoy con un ejemplo, ¿sí? Para que no te sientas tan en el aire. ¿Ah? ¿Te parece bien? Yo hasta las 12 de la noche. Bueno, si tenés plata en la No billetera hay- virtual, no hay te juro que problema. no hay problema, te juro que te transfiero. Dios, quiero todo ya hoy. Bueno, mira, concepto económico. ¿Cuándo reconocer los resultados? Dice, concepto económico es la intención de obtener ganancias, ¿sí? Ejemplo de operaciones. Cada fin de mes la empresa debe reconocer su sueldo como un resultado negativo, los pague o no. La contabilidad establece en ese periodo, mes, perdió una suma total equivalente por los sueldos de sus empleados. Costo de ventas financiadas. Durante el mes de marzo, ¿sí? Por ejemplo, queda materializada con la entrega en marzo. Por lo tanto, la ganancia debe ser reconocida en dicho mes, independientemente de que el cobro ocurra en abril, ¿sí? Si yo vendo en cuenta corriente, voy a hacer un asiento donde voy a ingresar deudores por venta como activo más derecho a cobro, y en el haber voy a poner ventas y débito fiscal de corresponder, de acuerdo a cómo esté encuadrado la empresa dentro de la FIP, ¿sí? Entonces, esas ventas, esos deudores por ventas que están en el activo representan un derecho a cobro, ¿sí? Seguramente los voy a cobrar en abril, aunque les dé 30 días para que me los pague, en abril los voy a cobrar, ¿sí? Después lo que te muestra acá dice concepto financiero, que es lo que me preguntabas antes. Concepto financiero está relacionado con el ingreso y la salida de Discúlpame, te fondos. hago una pregunta con respecto a lo otro. Si yo tengo que seguramente después lo íbamos a ver y sé que hay cuentas regularizadoras y que se hacen asientos, o sea, sé que después se termina equiparando, pero mi pregunta es, yo vendo y registro en marzo que vendí y es una ganancia, porque es una ganancia, y aunque lo venda financiado. Ahora, si yo al cierre lo financié, no me pagaron. Si yo al cierre del ejercicio no, no lo cobré, claro, ahí sería un deudor incobrable y ahí se me equipara y cuando hago el estado de resultado entra como pérdida. Entra como pérdida, se transforma. Perfecto. Mira, el paso de los deudores es así. Yo tengo deudores por venta, los que se atrasan los transformo en deudores morosos, Morosos. de Sí. deudores morosos pasan a litigio, y de litigio Ah, pasan a incobrable. deudores incobrables, donde es la única cuenta que se llama deudores que es de pérdida, ¿sí? Todas las demás son de Y activos. ahí es donde la venta deja de, o sea, ahí se me baja la venta. No, no, la venta no se baja. No, pero digo, no sé qué para, no me sale la palabra, pero bueno, ahí es cuando la venta, el monto de la venta sigue siendo 10, pero si el incobrable me genera una pérdida, ahí, por eso digo, ahí en el estado de resultado veo esa diferencia, Claro, porque vos esos vas 10 no a me ver entraron en el nunca, estado de resultado ventas menos costo de mercaderías vendidas más las cuentas de ganancias menos las cuentas de menos las de pérdida. pérdida. Y ahí me Entonces, entra el dentro deudor. dentro de las cuentas de Buenísimo. pérdida va a entrar ahí el deudor incobrable, ¿sí? Listo, listo. Mientras tanto, el IVA de la venta lo tuviste que pagar igual, ¿sí? Porque vos se lo cobraste a tu cliente y se lo traspasaste a la FIP, ¿sí? O sea, vos te usan, si estás inscrito en IVA, ¿sí? Como pasamano. Yo le cobro a mi cliente el IVA y es un pasivo, es una deuda a la FIP, se lo tengo que pasar a la FIP, ¿sí? Y eso si yo no lo cobré, ¿qué me genera?
Nada, no me genera. Esto si yo no lo cobré y me va a generar una pérdida. Que tengo que refundir en una pérdida. Bien, listo, ¿Sí? igual me adelanté, pero porque, para poder entender algunas cosas, listo. Claro, sí, es una pregunta de contadores esa ya. Bien. Mirá si te adelantaste. Ah, bueno, me fui a la mierda. Lo que pasa es que yo tengo, a ver, yo soy, tengo muchos años, perito mercantil, Sí. con orientación impositiva y contable, o sea que nada de todo lo que veo me resulta tan chino. Ah, Pero ok. la práctica, o sea, yo nada que ver, yo administro centros médicos, o sea, tengo 47 años y 30 haciendo otra cosa. La Ujú, verdad es que toda la administración no pasó nada por contable, entonces, claro, nada, tengo que claro. refrescar todo. Tal Pero bueno, cual. no me parece, no, no es que no entiendo nada de lo que me hablas, pero casi que no. Prefiero ir de Claro. base como si no supiera nada. No, no, pero está bien. Si vos estudiaste para perito mercantil, seguramente sacaste muy buenas notas y entendiste la materia, que es lo esencial, que yo le digo a los alumnos. No Sí, estudien de así. memoria, estudien comprendiendo, ¿sí? De qué se tratan las cuentas, de qué se tratan los asientos, ¿sí? Porque no te lo olvidas más. Si vos estudias, No, no, el otro día estaba leyendo y me acordaba de, yo tengo 47 años, hace mucho tiempo terminé el secundario y me estaba acordando, pues estaba leyendo qué es cheque y me acuerdo cuando me lo memoricé y me acuerdo, iba y decía qué es acto de comercio, qué decía, todo esto Dios, uno lo sabe, va claro, quedando, pero bueno, en mi época lo estudiábamos de memoria, claro, claro. pero bueno, no es Bueno, la idea hoy, quiero pero entender. después con la práctica en algún momento lo habrás visto, lo habrás Sí, tocado, y te fija más los conocimientos, sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Así Bien, que bueno, eso es muy importante. Bueno, lo que sigue, me hablaba del concepto financiero, justamente está relacionado con el ingreso y salida de fondos de la empresa. Entonces, el concepto económico es el concepto de obtener ganancia. Y el concepto de financiero, ¿sí? Es el de ingreso y salida de fondos de la empresa. y ahí está lo de la liquidez, Claro, ¿o no? Sí, bien, perfecto. financieramente nos tenemos que apurar a cobrar y tenemos que ser lentos en pagar para generar un flujo de efectivo dentro de una empresa. ¿Sí? Bueno, esta es la ecuación patrimonial estática, la de arriba, la más grandota, la anaranjada. Sí, 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 Activo sí. igual a pasivo más capital, que representa el patrimonio neto. ¿Sí? Activo igual en rosa, pasivo más patrimonio neto. ¿Ah? Ujú. La igualdad Sí, patrimonial estática se observa únicamente al comienzo de la vida social, ¿sí? Cuando la sociedad recién nace, ¿sí? Todavía no se generó ningún hecho que provoque resultados positivos y negativos, que son los que modifican el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, estática es cuando todavía no empezó a funcionar. Y la dinámica es cuando ya empiezo a hacer operaciones y empiezo a obtener pérdidas y ganancias. ¿Sí? Ganancias por las ventas, por intereses ganados, y las pérdidas, costo de mercadería vendida, alquileres pagados, ¿sí? Seguros. Entonces empieza la vida de esa persona jurídica, y ahí es cuando tenemos la igualdad patrimonial dinámica, ¿sí? Que es la que después llevamos al armado del estado de situación patrimonial. ¿Ah? perfecto. Bien. Bueno, y acá me habla un poquito de la clasificación de cuentas que ya la sabés. Cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto. Cuentas de resultado,
resultado positivo y resultado negativo, que son las que intervienen en el estado de resultados. Cuentas de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, compras. Si la empresa se utiliza la cuenta compras, ¿sí? Es una cuenta de movimiento. ¿Sí? Esa cuenta tiene que quedar en cero cuando cierra el balance y tengo que pasar lo que me quede en compras a mercadería. ¿Y dónde está? O sea, no sé si vos tenés o hay forma de sacarlo, me fijo en Google, no sé. ¿Cuáles son las cuentas de movimiento? ¿O son 5 cuentas? Las buscamos, sí, sí, las buscamos, Bien. ¿sí? Vamos a anotar, buscar. Pero digo, no deben ser muchas, no es que. No, Bien. a ver dónde estás. Y De manejar. claramente las cuentas Sí, perdón, las cuentas de movimiento, depende de qué movimiento, o sea, cuál es la cuenta madre, quisiera decir, para saber si las pongo, si se debitan o si se acreditan, sí, no te enredes demasiado con las ¿no? cuentas de movimiento. Una cuenta de movimiento es compras. Hay empresas Bien, que la utilizan, ¿sí? Utilizan desdoblado, mercadería en compras, ¿sí? Entonces utilizan compras en vez de utilizar mercadería y después les sirve para sacar el costo de la mercadería vendida, porque dice que es existencia inicial más compras menos existencia final. Y después compras se termina transformando en mercaderías, ¿sí? Cuentas de movimiento. eh, no, yo porque digo que no tenga después que, no sé si viste alguno de los ejercicios que me pone rubro, me pone cuál es el estado eh, contable y demás, que no me aparezca una que era de movimiento y no tenía ni idea, por eso te preguntaba. claro, sí, sí, te entiendo. Te entiendo. Bueno, siempre tenemos que tener un plan de cuentas a mano, ¿sí? Que es el plan de cuentas que utiliza la empresa, eh, donde tenemos todas las cuentas y las tenemos clasificadas. Ahora, Bien, cuentas de movimiento no se utiliza mucho, ¿sí? bien. Son para conservar, dice, son para conservar la información dentro de un periodo determinado, como compras. Viste que te dije que cuando Sí. cierra el balance se transforma en mercadería. A ver, vamos a poner cuentas de movimiento, ejemplo. Cuentas de movimiento. Compras, Bueno, compras. Sí, sí, listo. la típica es compras, porque No me se debería utiliza la compra de decir otra mercaderías cosa. desdoblada, ¿sí? Para poder sacar el costo de mercaderías vendidas, como recién te decía. Y no todas las empresas utilizan compras cuando compran Bien, mercaderías, sino que quizás utilizan mercaderías directamente y llevan los sistemas de inventario que te mencioné con anterioridad. ¿Sí? listo. No me voy a volver loca entonces. Ah, no, son fáciles esos sistemas de costeo. No, no, no te asustes. Bueno, y después cuentas regularizadoras del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Estas cuentas regularizadoras, ¿sabés para qué sirven? Para mostrar el verdadero valor o valor residual, ¿sí? De una cuenta que puede ser del activo, del pasivo, del patrimonio neto. Una cuenta regularizadora del activo, ¿sí? Es amortizaciones acumuladas, porque en el balance las presento restando
del bien a que se refiere. Si yo hago la amortización de un inmueble, ¿sí? Debajo le voy a restar las amortizaciones acumuladas hasta ese ejercicio. ¿Para qué? Para ver más claramente cuál es el valor residual que le queda a ese bien. Bien. Después tenemos cuentas regularizadoras del pasivo. A ver, ¿cuál podría ser una cuenta regularizadora del pasivo? A ver, yo te digo, a ver si tengo acá, porque... Tiqui, 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 tiqui. Cuando habló regularizadoras, cuentas de movimiento. ¿Y dónde está? Haciendo síntesis, haciendo de fundición. Chingui, chingui. Bueno, cualquiera de las dos, ya sean del activo o del pasivo, se utilizan para aumentar o para disminuir el valor de una cuenta principal. ¿Sí? La regularizadora hace que disminuya o aumente el saldo. Por ejemplo, dice intereses a devengar, previsiones de Ahí. incobrables. ¿Sí? Eso exactamente es lo que ahí viste que yo te preguntaba. Sí. Porque acá, cuando hablaba intereses ganados, acá empezó a hablar regularizadoras. Entonces, intereses ganados o positivos devengados. Intereses positivos no devengados o a devengados. Y ahí me empecé a hacer una ensalada. Claro. Bueno, con eso Seguros. vamos a armar un cuadrito. ¿Sí? Con eso vamos a armar un cuadrito. Después, como regularizadora del pasivo, tengo intereses negativos no, esos intereses negativos devengados, resultado negativo. Intereses negativos no devengados o a devengar, resultados del pasivo. Y ya ahí no entendí porque no entendí los por qué. Entonces Claro, no entendí nada. claro. Bueno, después si querés pasarme ese pedacito, y si no yo busco y te armo, ¿sí? Del libro eh, que utilizan ustedes para trabajar. No sé si lo tenés. No, yo esto que te estoy leyendo Simaro y lo hice. Tonelli creo que es, según vi en la bibliografía. Por ejemplo, una regularizadora del pasivo sería eh, no, previsiones incobrables es regularizadora del activo. Se me regula el activo, me muestra previsión para deudores para incobrables y me resta de deudores por venta para mostrarme realmente cuánto, si se llega a producir esa contingencia, realmente cuánto voy a tener a cobrar por deudores por venta. Tiene que ser algo que sea eh, una situación muy cierta y que se pueda evaluar en dinero, ¿sí? Para que sea una cuenta regularizadora. A esto vamos a ahondar. Bien. Porque cada facultad tiene cosas en particular, ¿sí? Sí, cada Eh, cátedra en realidad, por lo que sí, incluso de la también, misma facultad, cada cátedra. sí, sí, es verdad. Cuentas de Pero bueno, nada, no es que no podemos seguir el y pasivo esto quedó ahí en la pregunta. y patrimonio neto. Por si te llegan a preguntar, ¿no? No. Ahí está. Estoy anotando todo en el WhatsApp, ¿sí? Bien. Para acordarme. Bueno, vamos a seguir adelante. Otros temas a tener presentes, ¿sí? Que es lo que, o sea, de todo lo que tenés que saber, está todo en este PowerPoint, ¿sí? Bien. Devengamientos, ¿sí? Que son los sueldos a pagar. Impuestos, impuestos a pagar. Yo liquido el IVA, ¿sí? Todos los meses. El IVA es un impuesto nacional y es un impuesto mensual. Todos los meses las cuentas crédito fiscal y débito fiscal me tienen que quedar en cero, hacer la liquidación de IVA, hacer una presentación de una declaración jurada,
se me da a pagar, pagarlo, ¿sí? Y si me da a favor, ¿sí? Lo voy a utilizar el mes siguiente. Entonces yo me paro a fin de mes, hago la liquidación de IVA y hago el asiento de IVA, ¿sí? Donde comparo las cuentas de débito fiscal, crédito fiscal. Si el débito fiscal es más grande, me va a dar IVA a pagar, ¿sí? Ese IVA a pagar, yo no lo voy a pagar ahí a fin de mes. Lo voy a pagar el mes siguiente, que empieza a vencer tipo, si no me equivoco, el 18 el IVA, de acuerdo al último número que tiene el quit, que es el dígito verificador y me indica el vencimiento de los impuestos, ¿no? Entonces, yo voy a hacer el devengamiento de IVA, el devengamiento de ingresos brutos, de los anticipos de ganancias, de distintos impuestos, por ejemplo, hasta de un servicio, ¿sí? Me llega la boleta de la luz, ¿sí? Y vence los primeros días del mes siguiente, ¿sí? Entonces yo tengo que registrar la pérdida del servicio, de ese servicio. Por ejemplo, en la cuenta contable, luz, gas y teléfono, la escribo en el debe, que es un resultado negativo, ¿sí? Y coloco crédito fiscal 27% y en el haber, ¿sí? Voy a poner luz, gas y teléfono a pagar, ¿sí? Y en el mes siguiente, cuando se produce el vencimiento, la cancelo. Esos serían los devengamientos, o también serían como provisiones, ¿sí? Entonces yo ahí, si tengo que hacer un asiento de un servicio, es a pagar. Si no lo pago en el momento, si me dice, se paga la factura de luz de tal número tal, de tal importe. Yo tengo que hacer luz, gas y teléfono a caja A caja, o a sí, banco, ¿sí? Pero si me sí. dice, recibí la factura de luz, ¿sí? La recibí nada más. Yo, que aún no vence, ¿sí? O que vence el 5 del mes siguiente. Yo ahí voy a tener que poner luz, gas y teléfono, ¿sí? El crédito fiscal y luz, gas y teléfono a pagar, ¿sí? Bien, Depende de lo que diga el enunciado del ejercicio. bien. Bueno, después se arma bienes de cambio, método clásico para el cálculo de costo de mercadería vendida, que ya lo nombramos, costeo global, el inventario permanente, ¿sí? Ya lo hablamos, los conceptos, métodos y políticas de amortización. Después tenemos controles habituales. Una vez que yo ya tengo más o menos ya armado todo el sumas y saldos, ¿sí? Y más o menos fui haciendo algunos ajustes, me tengo que sentar y fijar. Los saldos de las cuentas, el balance de saldos, me voy a imprimir una por una de las cuentas del balance de sumas y saldos y voy a verificar con la realidad, ¿sí? Si esa cuenta contable coincide, ¿está? Si no coincide, hay que ajustarlo, ¿sí? Puede haber recuentos físicos, arqueos de caja para el dinero, valores, pagarés, inventarios para bienes de cambio y bienes de uso, ¿sí? Puede haber conciliaciones con terceros. Yo puedo hacer enviar toda una circular a mis clientes y a mis proveedores que estamos haciendo una auditoría y necesito saber cuál es el saldo, ¿sí? Que él tiene registrado como que yo le debo a mi proveedor o a mi cliente como que él me debe, para cruzar con mi información, ¿sí? Si me da igual, no hay ningún problema. Si me da distinto, además debo profundizar un poco más, porque yo voy a tener las facturas y voy a tener los recibos, ¿sí? Entonces, eso hay que chequearlo, hay que verificarlo, para que el monto que yo pongo en las cuentas
sea el de la realidad. Si hago un arqueo de caja, ¿sí? Cuento el dinero, y me dice que tengo 10.000, y en la cuenta contable dice 9.000. Yo tengo que llevar, ¿sí?, la contabilidad a la realidad. Voy a tener que hacer un asiento donde diga caja a diferencia de arqueo de caja, ¿sí?, para aumentar el valor de la caja y llevarlo al valor de la realidad. ¿Ah? Bien. Bien. Lo mismo con los bienes de cambio y todos los otros bienes. Mediciones. Este balance de saldos, vos decís, Sí. los saldos de las cuentas surgidos del balance de saldos, Sí. dice ahí, ¿no? Al Sí. cierre deben ser verificados. Este balance de saldos, ¿de dónde? O Se sea, son todos... alimenta de los Sí. mayores de las cuentas. Ah, bien, Y los mayores se alimentan del diario. bien. ¿Sí? Del diario, ¿yo qué hago? Mayorizo todas las cuentas para tener un resumen de cada cuenta y su saldo, y de ahí hago un listado de cuentas con todas las que me quedaron con saldo, que pueden tener saldo deudor o pueden tener saldo acreedor. ¿Sí? Bien. Es así, diario mayor, sumas y saldos. ¿Sí? Entonces, listo, Diario sumas y mayor, ¿cómo saldos. dijiste? Diario mayor, Sí, sumas y saldos. listo. Son los tres primeros pasos que tengo que hacer. Bien. Mediciones. Es asignar un valor en moneda tanto a activos como pasivos por cambios en los precios de mercado, por inflación, desgaste, deterioro o por cambios de expectativas. Por ejemplo, yo tengo moneda extranjera, ¿sí?, que la compré al principio del balance a un importe X. Cuando llega el cierre del balance, yo me tengo que fijar esa moneda extranjera, hacer de cuenta que la voy a vender y fijarme cuál es el precio de compra de esa moneda extranjera, ¿sí? Y comparar, ¿sí? La multiplico por la cantidad de unidades de esa moneda extranjera y comparo con lo que tengo registrado, ¿sí? Y llevo a la realidad. Si esa moneda aumentó, yo voy a tener un resultado por tenencia positivo, una ganancia, ¿sí?, que voy a registrar en el haber, y en el debe voy a poner la moneda que me refiero. Por ejemplo, dólares, euros, ¿sí?, para que aumente el valor de los euros por esa ganancia que tuve. Al revés, si disminuyó el valor, ¿sí?, voy a poner diferencia por tenencia en el debe como cuenta de resultado negativo, y en el haber voy a poner caja en moneda extranjera, que puede ser cualquiera de moneda de las que te acabo de mencionar, para disminuir el valor de esa moneda. ¿Por qué? Porque hay que llevar todo a la realidad. En este Valía. caso, la medición del valor de los bienes que tengo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Controles al cierre, ¿sí? Tengo que hacer arqueo de caja, ¿sí? Cuento la platita que tengo guardada en la caja fuerte y me fijo, lo comparo con el mayor que tengo en la contabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo voy a tener en sumas y saldos, me va a decir un importe, ¿sí? Pero a mí me conviene compararlo con el mayor, ¿ah?, por si surge alguna diferencia. Si en el sumas y saldos ya me da igual, no hay problema, no entro en mayor. ¿Ah? Después me habla del recuento físico nuevamente, ¿sí?, para ver si hay faltantes o sobrantes de mercadería, ¿sí? Por ejemplo, diferencia de inventario. Ahorita a veces en los negocios ponen cerrado por inventario, porque están haciendo todo el recuento físico de la mercadería que tienen, que debe, ¿sí?, llevarse ese recuento físico a la contabilidad, debe coincidir con la mercadería que yo tengo, en el valor, el importe que tengo en mercadería, ¿sí? Si no, lo tengo que regularizar con un asiento, que se puede ser por faltante o puede O ser por por favor. sobrante. Así que puedo tener una ganancia que me va a aumentar el valor de la mercadería, o voy a tener un faltante que es una pérdida
que me va a disminuir el importe de mercadería. ¿Sí? Bien. Conciliaciones, recién hablábamos de los deudores y los proveedores. ¿Sí? ¿Puede haber una oposición de intereses entre las partes? Sí, porque mi deudor puede decir, no, yo te debo menos. Por eso voy y recurro a los comprobantes que tengo, ¿sí? Todo firmado, los remitos, las facturas, los recibos, ¿sí? Entonces, con eso evitamos con los comprobantes llevados a regla esa oposición que puede haber, ¿sí? Entre las anotaciones de ambas partes. Bien. Dentro de las conciliaciones también tenemos las conciliaciones bancarias, ¿sí? Que es chequear, ¿sí? Que haya sido todo pasado correctamente y que las partidas pendientes solamente sean las partidas pendientes que tienen que esperar el tiempo en que si yo emití un cheque, mi proveedor lo vaya a cobrar. Lo vas a cobrar. Claro, o si hice un depósito a 48 horas el día 31, voy a tener que esperar 2 días a que aparezca en el banco, ¿sí? Entonces se hace una conciliación bancaria para chequear esto, que esté todo bien contabilizado. Si no está bien contabilizado, se regulariza, ¿sí? Y una vez regularizado, solamente me tienen que quedar las partidas temporales, se llaman así, porque tengo que esperar que pase el tiempo para que aparezcan, ¿sí? En el extracto bancario, por ejemplo. ¿Ah? Bien. Bien resumido que estoy haciendo, Sí, pero sí, vale sí, la sí, no, pena. pero bien. Sí, ¿Sí? obvio, obvio. Eh, bueno, esto por línea recta, amortizaciones, creciente, decreciente, Es lo que habíamos posibilidad de visto unidades a antes. producir u horas a utilizar. Lo que se usa es línea recta, que es por el paso del tiempo, ¿sí? Y por cantidad de unidades a producir u horas a utilizar. Creciente o decreciente es muy raro que se utilice, ¿sí? Porque nadie quiere trabajar más de que ya está trabajando, ¿sí? Si no se justifica el esfuerzo, ¿para qué voy a utilizar este tipo de amortizaciones? ¿Ah? Cómputo de contingencia, situaciones que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Eh, y que pueden hacer variar mis cuentas de mi estado contable, ¿sí? Y como te decía, son situaciones con alto grado de probabilidad de que ocurra, como accidentes que provocan juicios, garantías otorgadas que puedan originar cargos en el futuro. Bueno, y acá está, en cómputo de contingencias, una previsión que se hace por despido. Estoy viendo que se viene cada vez peor la mano, ¿sí? Y que es muy probable, hay una alta probabilidad que se despida a una persona, y tengo cómo transformarlo en número, numéricamente, a hacer los cálculos. Entonces se arma una provisión porque la pérdida por ese despido pertenece a este ejercicio que estoy cerrando, ¿sí? Entonces voy a poner eh, despidos del personal, y armo como cuenta resultado negativo en este ejercicio, y en el haber pongo previsión por despido, ¿sí? Esa sería una contingencia. ¿Ah? Es muy alta la probabilidad de que yo tenga una deuda en el ejercicio siguiente por tener que pagar este despido. Y otra contingencia puede ser del activo. Eh, Previsión por deudores incobrables. Hago deudores incobrables, le activo en el debe como cuenta de resultado negativo, y en el haber pongo previsión por deudores incobrables, ¿sí? Porque es muy alta la probabilidad de que este activo no sea cobrado. Por eso es, por lo general, la regularizadora del activo, ¿sí? Mediciones. Son adecuaciones de los importes contabilizados utilizando el costo histórico corregido por inflación, o se puede utilizar
los valores corrientes, los valores presentes de los bienes, ¿sí? Después tenemos, eso entra a jugar alrededor de lo que es ajuste por inflación, ¿sí? Todas las cuentas que son adecuadas, ¿sí? Sus importes, y son contabilizados, se regulariza por inflación o se utilizan valores corrientes, ¿sí? No tengo que aplicarles ajuste por inflación. Bueno, otra vez me mencionan los desvengamientos, y me machaca con los desvengamientos. Y por eso te pregunté, viste, que apenas empezamos, porque lo viene hablando y lo viene diciendo, y digo, claramente Este le me va lo a va dar a bola a tomar, eso. Claro. claro. Entonces, desvengamientos para reconocer los resultados generados de operaciones que se prolongan en el tiempo. Ya lo vamos a ver. Recién estábamos mirando todo lo que tenemos que ver. Saldar cuentas de movimiento o control transfiriendo la información saldos a sus cuentas patrimoniales principales, patrimoniales o de resultados, ¿sí? Por ejemplo, una cuenta de movimiento o una cuenta de orden puede ser la que dijimos compra, ¿sí? Cuando llega al final, al cierre del ejercicio, se transfiere su saldo a la cuenta mercadería, ¿no? Y lo que compramos son mercaderías. Para materia prima, ¿sí? Se pasaría el saldo a materia prima. Y luego me dice, saldar las cuentas de resultado para determinar el resultado del ejercicio. O sea, yo cruzo las cuentas de resultado, ¿sí? Vos viste que las pérdidas las escribo en el debe y las ganancias en el haber. Eso sería lo que es el asiento de refunción de cuentas de resultado. Yo voy a poner todas las de ganancia, que las escribo siempre en el haber, las pongo en el debe. Y las de pérdida, que siempre las escribo en el debe, las voy a poner en el haber. ¿Sí? Me va a dar una diferencia en la ¿Siempre se sumatoria. hace eso? Siempre se hace. Es el asiento de refundición de cuentas de resultados. ¿Sí? O sea, estos dos asientos, el de saldar cuentas de movimiento y el de saldar cuentas de resultado, se hacen siempre antes de hacer el cierre del ejercicio. Sí, mira, antes de hacer el cierre de ejercicio vas a hacer todos los ajustes, inclusive saldar las cuentas de movimiento. El último paso para cerrar el balance sería hacer la refundición de las cuentas de resultados para obtener el resultado del ejercicio, ¿sí? Saldar las cuentas es ponerlas en cero. Para poner una cuenta en cero, ¿sí? Si yo tengo en las pérdidas que tiene un saldo deudor, la voy a escribir en el haber para que cuando la mayorice, la voy a poner en el haber y la cuenta me va a quedar en cero, me va a quedar saldada, ¿sí? Lo mismo con las cuentas de ganancia. Las cuentas de ganancia las escribo siempre en el haber. Entonces, en este ejercicio de refundición, las voy a poner todas en el debe para que todas esas cuentas de ganancia que tienen saldo en el haber, voy a poner el mismo importe que tienen que tener, pero en el debe, y me va a quedar saldado el mayor. ¿Te acordás cómo es un mayor? Sí, Bien, déjalo. sí, sí, me acuerdo, lo que pienso en, Cuando yo a hago este ver, cruce de las cuentas de este es resultado, posterior al estado de resultado, ¿cómo? es posterior al estado de resultado. Y una vez que yo armo todo el balance, yo hago Sí. los asientos de refundición de cuentas de resultado, ¿sí? Mm. Para que me queden todas saldadas en cero. Y hago el asiento de cierre de cuentas patrimoniales, ¿sí? También contrariando lo que tengo escrito en los mayores, ¿sí? Todas las cuentas de pasivo, que siempre las escribí en el haber, las voy a escribir en el debe, Sí, 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 sí. y las de activo, que siempre escribí en el debe, las voy a poner en el haber, ¿sí? Para que todo me quede en cero. Pero ¿qué pasa? Va a haber una diferencia, ¿sí? Numérica. Esa diferencia numérica se va a llamar resultado de ejercicio en el asiento de refundición de las cuentas de resultado,
Y en la cuenta de eh, cierre de cuentas patrimoniales lo voy a llamar resultados no asignados. ¿Sí? Y el importe que me da por diferencia debe ser el mismo. La diferencia entre las cuentas de activo y pasivo debe ser la misma diferencia que me da entre las cuentas de resultado positivo y negativo. Bien, con un ejercicio seguramente lo voy a ver mejor. Sí. Bueno, y acá se terminó. Entonces yo esto, vos ya lo tenés porque me lo mandaste a mí, ¿sí? Esto lo vamos a dejar de compartir, ¿sí? Y a ver si me deja... No, no me va a dejar minimizar porque... Ahí está. Ahora lo cierro. Y esto era el ejercicio, lo minimizo. Y a ver, déjame ver qué encuentro para mostrarte. Rápido, voy a tratar lo más rápido posible. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir este, ¿sí? No sé si lo estás viendo. No te... Ahora ¿No? sí. ¿Se Sí, comparte? sí, 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 sí. Ok, Que no me ok. escuché. Decía sí, sí, no me escuchabas. Ah, ok, perdón. Bueno, mira, este sería cuenta, saldo deudor y saldo acreedor en vez de debe y haber, ¿sí? Que es algo que yo siempre reniego con los profesores. Todo esto es un balance de sumas y saldos, ¿sí? Que, por supuesto, el balance de sumas y saldos, saldo deudor y saldo acreedor, tiene que balancear, ¿sí? Bien. Bueno, estos son los saldos que yo traigo, ¿de dónde? De los mayores, ¿sí? El mayor de caja me dice que tiene un saldo, por ejemplo, de 219.934, ¿sí? Eso me lo dice el mayor de caja, el mayor de la T, ¿sí? Que tiene un saldo deudor de este importe. Entonces yo escribo el nombre y me traigo el saldo. Capital social, ¿sí? Va a tener saldo acreedor, porque pertenece al patrimonio neto, ¿sí? El patrimonio neto va de la mano con el pasivo en las columnas. Después tengo deudores morosos. Deudores morosos, menos los incobrables, todos son de activos. Todas las cuentas de activos tienen saldo deudor, ¿sí? Entonces, 119.984, ¿sí? Empiezo a clasificar. Caja, es una cuenta de activos. Capital social, o sea, clasifico en activo, pasivo y patrimonio neto, comparten la columna, porque dice que deben ir sumados para compararlos con el activo. Pérdidas y ganancias, ¿sí? En esas cuatro, en esas cinco, yo puedo clasificar. Caja, ¿qué es? Activo. Activo. Capital social, ¿te las acordás todas o querés que lo oculte para que me lo digas? Mi perrita ladrando. Esto es el Zoom, esto es la virtualidad. Como quieras, si querés, ¿cómo se llama? No, pero Ocultalas por ahí y vos me vamos. decís, no, esto yo ya lo tengo revisto, yo sé clasificar cuentas. Es que no, no. Ah, bueno, no, por eso no quería perder tiempo con eso. Entonces lo que vamos a hacer es... O sea, si querés, obviamente que podría
estudiarlas, y es lo que voy a hacer, pero me encantaría, hay algunas que me gustaría entender. Claro, entiendo. Lista. Estamos muy jugadas de tiempo, ¿no? Sí, pero se puede hacer bastante con esta media hora. Acá ponemos ocultar, ¿sí? Tenemos Entonces, media hora. cuando Bien. ocultamos, ¿sí? Vos me vas a Bien. ir diciendo qué pongo acá. Si Bueno, pongo activo, activo, pasivo, esta caja activo. activo. Capital Capital social, social, patrimonio neto. deudores morosos, Deudores morosos, activo. bien. Plan de facilidades de pago. Ahí me embromaste. Bueno, plan de facilidades de pago, AFIP. La AFIP, yo tenía una deuda y armé un plan de facilidades de pago, ¿sí? Tengo una deuda con el AFIP. Pasivo. Mercaderías de reventa es activo, es mercadería. Claro, las mercaderías que tengo para vender. Costo de mercaderías vendidas es resultado negativo. Claro, es la más grande del resultado negativo. Amortización acumulada, lo hablamos hoy, pero no me acuerdo. Es regularizadora del activo, porque Ahí es está. la amortización del ejercicio y yo la sumo con la amortización acumulada hasta el momento y cuando armo el balance en el estado de situación patrimonial se lo resto a el bien de que estamos hablando, en este caso, rodado. Entonces, regularizadora del activo. Bien. Llave de Llave de negocio, negocio, entendería que es un activo. sí, intangible, no lo puedo tocar. Bien. Fondo fijo activo. Gasto, resultado negativo. Sindicato a pagar, entiendo que es pasivo. Ah, no estoy tan mal, vamos por 10 más o ¿Viste? menos ¿Viste? venimos. TSP. Impuesto sobre los ingresos brutos, si es impuesto, entiendo que es un resultado negativo. Exacto. Dividendos a pagar, ajaja. Diría que es un pasivo, pero no sé si es un Sí, pasivo. todo ¿Es un lo que se pasivo? llame a pagar, todo lo que se llame a pagar es pasivo. Bien. Tasa de seguridad e higiene, resultado negativo. Bien, Deudores varios es un activo. Alquileres cobrados, ¿qué es de resultado o es activo? por Resultado. ejemplo, vos alquilás y le pagás al propietario un alquiler, es una ganancia para el propietario. Un resultado ¿Sí? positivo. Alquileres, Marcas y patentes es un activo. claro, que también de los intangibles. Intangible, ¿no? Inmuebles es un activo. Rodados es un activo. Amortización acumulada era una ¿cómo se llama? RA, Regularizadora. sí. Regularizadora, República Argentina, regularizadora sí, del activo. del activo. Sí. Impuesto a las ganancias es un impuesto, un resultado negativo. Mm, Producto en proceso, yo entiendo que es un activo. No sé, sí, sí. Proveedor es un pasivo. bien. Son las deudas por las mercaderías que compré en cuenta corriente. Mercaderías o materias Anticipo, primas. ahí había algo, anticipo a proveedores. En realidad es un activo, ¿no? Claro, si yo le doy a un proveedor un anticipo de dinero para que éste me produzca determinado producto, me consiga determinado producto, hasta que mi proveedor no me traiga ese producto, ese dinero todavía me pertenece. Entonces es activo, corresponde a todo lo que es pagado por adelantado, ¿sí? Bien, deudores en gestión es un activo, banco cuenta corriente es un activo,
No, ¿Banco? ¿Cuenta corriente? no. Y me mataste, porque para mí era todo banco era un ¿Qué saldo activo. tiene que tener la cuenta de activos? Toda Un cuenta de deudor. activos tiene que tener saldo deudor. ¿Qué Sí. saldo tiene esta? Ah, me mataste. Sabes que no estaba viendo los saldos. Ah, Claro, acreedor. acreedor. Tengo un crédito en el banco, Es un ¿sí? pasivo. Una deuda o una autorización de Listo, no financiamiento estaba. cubierto. No miré en ningún momento los saldos, tenés razón, eso tengo que fijar. Claro, es verdad. Ahí No tenés que están prestar puestos porque atención. sí. Sí. Deudores incobrables era un resultado negativo. Dijimos que todo lo que era a cobrar, intereses a cobrar, ¿Mm? debería ser un activo. Claro, a través que a pagar. Diferencia de cotización es un resultado positivo. En este caso, porque está en el haber, tiene Sí, saldo acreedor. si Si no, tu- sería resultado negativo. claro, si estuviera acá con Sí, saldo sí, sí. deudor sería resultado negativo. Revalúo técnico también, ¿no? Es dependiendo de dónde esté, resultado positivo o negativo. ¿O Revalúo es? técnico, por ejemplo, alguien hace un revalúo de una maquinaria y extiende su vida útil, ¿sí? Un perito en la materia. eh, entonces es una cuenta de patrimonio neto, no es ni una ganancia ni es una pérdida. ¿Sí? Me perdí, pero ¿por qué? Porque viene alguien No hay y una diferencia. aumenta el valor de un bien. ¿Sí? Aumenta el valor de un bien. Espérame. No es una ganancia, es aumenta el patrimonio neto. Siempre. El Sí. revalú, bueno, tengo que ver porque lo puede disminuir. Igual sería de patrimonio neto. No, si va a disminuir, yo no llamo a un perito y le pago para que me diga que vale menos. Ah, bien. Bien. Y siempre tiene, bueno, sí, obviamente el saldo acreedor. Ujú. Bien. Eh, Sueldos es un resultado negativo. Títulos públicos entiendo que es un activo. Indemnización por despidos es un resultado negativo. Intereses cobrados, resultado positivo. Materias primas activo. Valores a depositar activo. Cuando empieza con anticipos y con a cobrar y a cosas, me vuelvo loca. Espérame. Bueno, Lo anotate, a quiero cobrar, siempre que se llame la cuenta a cobrar, es activo. a cobrar es activo, a pagar Pasivo. es No importa qué pasivo, cuenta sea, a pagar es pasivo. a pagar es ¿Sí? activo, a cobrar es activo. Anticipo es otra de las que me marea. Anticipo a quién, a clientes. Anticipos de clientes. Hay clientes que me dieron dinero, me dieron seña para que Yo yo le debo, produzca. yo le debo, Claro, es un es pasivo. un pasivo. Yo, hasta que cumpla con la entrega de ese bien, es un pasivo, esa plata todavía no es mía. Ventas y servicios. Resultado positivo. Amortizaciones que no son acumuladas. Amortizaciones solas. ¿Qué representa la amortización? Yo La creo que es un pérdida de resultado, valor de un claro, es un bien. resultado negativo. Resultado negativo, porque es la pérdida de Ah. valor de un bien. ¿Sí? Refleja la pérdida del valor de ese bien. Deudores por venta. Activo. Accionistas cuenta particular. Espérate, acá el otro día el profesor algo habló. Accionistas.
Me fijo el saldo. Si tiene saldo Sí, acreedor, quiere decir que es un pasivo. ¿Sí? Las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. Este accionista estuvo poniendo plata en la empresa a medida que la empresa fue necesitando y ahora que cerrar el balance hay que devolvérsela. ¿Sí? Si ese accionista tuviera saldo deudor, como las cuentas de activos, es que yo le fui dando dinero a ese accionista a medida que fue necesitando, a cuenta de cuando termine el balance, cómo termina el balance, ¿sí? Se fue llevando dinero y me lo debe, es un activo, un derecho a cobro, si tuviera saldo deudor, ¿sí? bien. Si estuviera acá, en vez de acá. Resultados no asignados. Resultado no, y entiendo que es resultado positivo. ¿Qué son los resultados no No, asignados? es el resultado que yo no, entiendo que es eso, el resultado que yo no le di a ningún accionista justamente, Claro, el resultado que yo no distribuí ni con los no accionistas, ni distribuí. a capital, ni a reserva legal, el resultado no asignado del ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, ese resultado es de patrimonio neto. Ah, bien. ¿Sí? Después tenemos acreedores hipotecarios a largo plazo. Sí es. A estos ¿En acreedores qué? hipotecarios yo puse mi propiedad y me dieron un préstamo. Entonces, a estos acreedores yo les adeudo dinero. Acreedores es parecida a Sí, proveedores, sí, a proveedores. ¿sí? Entonces es de pasivo, es una Pasivo. cuenta de deuda. Deuda. Y que diga a corto o a largo plazo, Ah, eso te iba a decir, ¿sí? no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver, es si es corriente o no corriente el pasivo. Esa es la maldad de profesor nomás. Viste que en todos lados se cuece nada. Esa es la ¿Viste? maldad de profesor para marearnos. Claro. Ok, listo. Bueno, amortización acumulada inmueble, ya lo vimos. Regularizadora. Amortización acumulada, República Argentina. Listo. Regularizadora del activo. Pasivo, Bien, Santander Río es activo, muy bien, apagar es pasivo, bien, productos terminados es activo, bien. previsión para deudores incobrables. Claro. En Que realidad, era una. previsión para deudores incobrables, como va a ser eh, es un activo que yo no voy a tener, esta debería ser regularizadora del activo, ¿sí? Deudores incobrables, porque es un activo que es muy posible que yo no cobro, entonces se lo voy a restar en el balance debajo de deudores por venta, ¿sí? Bien. Para mostrar el verdadero valor que puedo llegar a cobrar. Aportes irrevocables para aumento de capital. Para mí es de patrimonio neto. Patrimonio neto es el aporte que hacen los socios, Ah, ¿sí? Irrevocable porque no puede pedirle a la sociedad que se lo devuelva, porque es para aumento de capital, ¿sí? No tiene nada que ver con la cuenta particular de los socios. ¿Tá? bien. Patrimonio neto. Y reserva legal, ya vimos que Y todas las también reservas son de patrimonio neto. Las patrimonio neto. reservas son ganancias reservadas para futuras situaciones fortuitas que pueden llegar a pasar en la empresa, ¿sí? Entonces, una Bien. parte de las ganancias
la guardo justamente en reserva. ¿Sí? Reserva Bien. legal, patrimonio neto. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, No estuve tan mal. No, no pasa, no. Podría haber sido peor. Bueno, a ver. Acá veníamos con los importes. Sí, esto está resuelto. Entonces, ya están clasificadas en activo, pasivo, patrimonio neto, pérdidas Pérdidas y y ganancias. ganancias. Le pongo una autosuma. ¿Sí? Le pongo una autosuma, 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 que abarque todas las celdas hasta Sí. el primer importe. Ojo que este no es el primer importe, fíjate que la cuenta No, número está. 36, fila 42, ¿sí? El primer importe figura en la fila 7. Y ojo con eso. Bueno, yo voy a borrar esto que está acá y voy a borrar esto. Entonces, le pongo una autosuma al activo, le pongo una autosuma al pasivo y al patrimonio neto, y me fijo que el activo me da 3.846.251. El pasivo me da 374.917. No me dan igual. Tengo que hallar la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco esa diferencia? Por resta entre 3.846 y 374.917 me da un importe de 671.334, es la diferencia. Luego voy a las pérdidas y las ganancias y en los totales tampoco me da igual. También tengo que hallar la diferencia. Yo me fijo que 2.104.000 son las cuentas de ganancia y 1.432.000 las de pérdida. Así que este ejercicio me va a dar ganancia, porque claramente a simple vista, ¿no? Las Sí. ganancias son mucho mayores Superan. que las pérdidas. ¿Ah? Entonces, hallo la diferencia de la misma manera. Suma algebraica. Ganancias menos pérdidas y obtengo un importe. Ese importe de diferencia tiene que ser el mismo Igual. que hay entre activo y pasivo patrimonio neto y entre pérdidas y ganancias. ¿Es el mismo? 671.334 y 671.334. ¿Sí? Es la misma diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, se notaba muy callado. Me parece No, que no. estás cansada, ¿no? ¿Eh? Estás cansada. No, pero me gusta darme cuenta que no estaba tan, que me cuestan algunas cosas, pero no Claro, que no estoy estaba en tan mal cero, como vos cero. pensabas. ¿Sí? Entonces, yo coloco el importe en la columna que necesito, en la columna más chica. Que yo ponga 671.334 en pérdida no significa que el ejercicio me dio pérdida. Al contrario, el ejercicio me dio ganancia, porque en la columna más grande habíamos visto que era la de ganancia. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio dio ganancia. ¿Y por qué perdón, y por qué lo haces así para que te dé? Porque ahí sí me Porque perdí. este es el último balance de sumas y saldos. Y es una manera Bien, práctica de clasificar las cuentas, ¿sí? bien. Y una vez clasificadas las cuentas, ¿sí? Yo puedo hallar la diferencia y obtener la pérdida o la ganancia, ¿sí? Bien, Esto podría ser que sea lo que me da el profesor. Me dice, bueno, me da el bien. sumas y saldos, me dice clasifique, encuentre el resultado del ejercicio y arme el estado de situación patrimonial y arme el estado de resultados, ¿sí? Entonces, yo acá, estado de situación patrimonial. Antes, en el nivel anterior, a conta 2, poníamos activo, activo corriente, el nombre del rubro o título que le dicen ahora, y adentro todas las cuentas. ¿Sí? Ahora, en vez de hacerlo así, después yo te voy a mostrar el ejercicio, ya no creo que hoy, ¿sí? Acá poníamos individualmente todas las cuentas, los importes, y íbamos haciendo subtotales de acuerdo a cada rubro o título. Bien.
activo corriente, activo no corriente, discriminado de acuerdo a lo que dijimos antes, ¿sí? El orden de liquidez. Acá está la regularizadora del activo restando inmuebles, amortización acumulada. Acá está la amortización acumulada de rodados, que es la regularizadora de activos de rodados, restando, ¿sí? Para mostrar el verdadero valor, si yo quiero saber cuánto tengo en rodados en este momento, a 3,87, le resto los 77 y me da el valor residual que tengo en rodados, ¿sí? Sumo Bien. cuánto tengo de bienes de uso, sumo cuánto tengo de bienes intangibles, sumo el activo corriente, ¿sí? Que está arriba, más el activo no corriente, el total del activo, que es la suma de esos dos importes, activo corriente y activo no corriente, me da un importe X, 3, 8, 46, Que 251. debería ser lo que te dio allá en la... Que debería ser lo mismo que sumar el total del pasivo más patrimonio neto. Por eso te digo que la ecuación patrimonial nos sirve para armar el estado de situación patrimonial, es lo que representa, ¿sí? Entonces arriba en este caso solamente tenía pasivo corriente, ¿ah? No tenía activo no corriente. Deudas a largo plazo no existe. Activo corriente. Ah, sí, tengo. Pasivo no corriente. ¿Sí? Tengo pasivo corriente, pasivo no corriente. La suma de los dos pasivos me da 8,54. Y después armo acá por separado el patrimonio neto. Capital social. ¿Sí? ¿De dónde traigo todos estos números? Del de allá práctico. del práctico. ¿Sí? Del práctico me traigo todos estos números. Capital social, reserva legal, resultados no asignados. Este mismo me lo traigo del práctico. Resultados Bien. no asignados, fíjate que está en negativo. ¿Por qué? Porque si yo voy a la parte práctica y busco resultados no asignados, Estaba- si la ves antes que yo, avísame. La 40. Fila 40, no, perdón, fila 48. Ahí. Está bien, yo te estoy diciendo la fila del Excel y fíjate en 40. Arriba de acreedores Ah, hipotecarios. la fila del Ah, Excel. Ahí ahí. está. O sea que lo habías encontrado y no me has dicho nada. No, te dije, la fila de 48, por eso te decía. Ahí. Te estoy Em, jugando. Bueno, ahí fíjate, los patrimonio, resultados no claro. asignados, que son los resultados del ejercicio anterior, ¿sí? Tiene que tener saldo acreedor si es ganancia. En este caso, tiene saldo deudor. Como tiene saldo Que fue una deudor, quiere pérdida. decir que el ejercicio anterior dio pérdida. Entonces yo lo paso a patrimonio neto restando, ¿sí? Si en el Perdón. ejercicio O sea que en anterior, el actual ejercicio es patrimonio neto, pero es una cuenta de resultado del ejercicio anterior. Y ahí tengo que saber si fue positivo, o sea, si fue resultado positivo o negativo, claro, ganancia o pérdida. sí, si tiene resultado no asignado, que es la Bien, ganancia o la pérdida del ejercicio anterior, se llama resultado no asignado. Si tiene saldo acreedor, fue ganancia el resultado del ejercicio anterior. Si tiene saldo deudor, como las pérdidas que tienen saldo deudor, fue pérdida del ejercicio anterior. Entonces el resultado lo pongo en negativo en patrimonio neto. bien, No deja de entendido. ser de patrimonio neto, ¿sí? Pero No, es pero digo, patrimonio. en el ejercicio anterior sí no era de patrimonio neto. En el Eso es lo que ejercicio quiero anterior decir. fue de ganancia, De 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 resultado, pérdida, de claro, resultado, eso. Bien, ¿sí? El resultado en el ejercicio anterior fue de resultado, ¿sí? Pero de oh, me pérdida, me encanta dio entender. pérdida. No me Bien. dio ganancia como en este, No, bien. ¿sí? Entonces, en el patrimonio neto yo lo armo con la que hace nacer el patrimonio neto, que es capital. Por los datos del ejercicio práctico, ¿sí? En abril, cuando se hizo la asamblea, se decidió repartir en reserva 43.000 pesos para la reserva legal, ¿sí? Que
como hubo ganancias, ¿sí? Si hay ganancias se distribuyen. Resultados mencionados fue pérdida, ¿sí? Así que es patrimonio neto negativo. Revalúo técnico, patrimonio neto. Aportes irrevocables, patrimonio neto. ¿Sí? La suma del patrimonio neto 2.991 más el pasivo, ¿sí? Me da los mismos importes. Quiere decir que se mantiene la igualdad de nuestra ecuación Excelente. patrimonial, ¿sí? Así que esto está bien. Estado de resultados, ¿sí? Rápidamente. Solo intervienen las cuentas de pérdida y ganancia. La mayor de las cuentas de ganancias, ventas. Le resto costo de mercaderías vendidas, que es la mayor de pérdidas. Tengo un resultado bruto, ¿sí? Y acá me dice menos, ¿ves? Le resto Sí, sí, sí. todas las otras cuentas, ¿sí? De pérdida, obviamente menos costo de mercaderías vendidas, que está acá arriba, y Sí, sí, sí. menos impuesto a las ganancias si lo tuviera como dato, ¿sí? Menos costo de mercadería y menos en todas las ganancias, todas las cuentas de pérdida, menos y más todas las cuentas de otras ganancias que tuve. ¿Sí? Diferencia de cotización, alquileres cobrados, intereses cobrados. ¿Sí? Entonces, resultado, antes de impuesto a las ganancias, voy a tener un resultado del ejercicio, ¿sí? Que en este caso es ganancia. Le resto impuesto a las ganancias, que lo saco del práctico, ¿sí? Lo saco del práctico el importe. Y el resultado del ejercicio es 671.334. Igual que el Es lo práctico, mismo, igual claro, que el estado igual, de situación. eso. Si yo hago un final o un parcial y me da todo eso divino, Está perfecto. ¡ah! Ahora, falta un paso, que hay que armar el balance en conta 2 con el nombre del rubro, bienes de Sí, uso, y este importe, ¿sí? sí. Un 814. No voy a tener todo esto. Todo esto lo voy a tener detallado en una pestaña que se va a llamar anexo A, bienes de Anexo. uso, ¿ah? Y lo voy a tener ahí detallado. Toda la parte del estado de situación patrimonial, ¿sí? Lo voy a tener cada uno de estos rubros con el importe del total y mencionado con número de nota, ¿tá? Y todo esto va a estar en esa nota. Nota 1, nota 2 inversiones, nota 3 créditos, nota 4 cambios, bienes de cambio, ¿sí? Igual que el pasivo y el pasivo no corriente. Voy a tener toda evolución de patrimonio neto, el anexo A de los bienes de uso, el estado, ¿y qué más? Y el cuadro de gastos, dividido por departamento. ¿Sí? Con eso voy a armar el balance en contador. ¿Sí? Bien, sí. Bueno. ¿Qué tal Como tu cabeza, tus espectacular. neuronas? No, pero espectacular, porque puedo verlo espectacular. ¿Viste que es mejor verlo así? O sea, no Sí. llegamos a hacer el primer ejercicio No, no de importa, pero yo definir. ya tengo cosas más claras, me parece. Claro, viendo este panorama, ir a los ejercicios te va a resultar más fácil. Sí, ¿Sí? sí, sí, yo ahora después me pongo a hacer los, aunque el profesor, yo creo que te mandé, nos da los corregidos también, pero yo Ah, voy a hacer los que no están corregidos sí. los voy a hacer en lápiz para ver cómo vengo. Pero voy a Claro, empezar yo desde te el digo la primero. verdad, esta semana estuve a punto con muchas cosas y me senté a las 2 a mirar tu materia, lo que vos me mandaste, Uy, ¿sí? no, Así bueno, que no. los otros los voy a ver después, ¿sí? Bueno, No sé si querías contame probar cómo alguna viene clase más. tu semana, una clase más, quiero todas las clases de acá a que rinda. Bueno, decime cuándo, yo anoto, Anita anota. No sé, yo te digo, no curso los Sí, viernes y no y después los viernes no curso. Pero bueno, a ver. el viernes que viene es Pascuas. Bueno, el viernes que viene es Pascua y yo tengo un alumno. Eh,
O el jueves que no curso 8, tampoco. para. 8. Bájate de ahí, Sasha, espérate que mi gata está haciendo lío. Ah, bueno, entre los gatos y los perros. Bájate de ahí. Ahí, espera, estoy posicionada en el 15. Yo yo doy clases para un instituto, no es virtual. Voy a consultar si el 14 tengo que dar clases para el instituto, ¿sí? Mm. Sonamos. Pero si no, el 14 te puedo llegar a dar. Y si no, el 15 tengo un alumno de 18:30 a 20:30, pero te podría dar de 16:30 a 18:30, por ejemplo. Dale. Yo hago ¿Sí? una cosa, ahora corto con vos y te Sí. transfiero 2 horas más. Vemos Dale. cuándo la ponemos. Bueno, y después decidimos si jueves el viernes por ahí podrías, de Yo el 16:30 viernes a puedo en cualquier momento, el jueves debería poder, porque yo mediodía trabajo, así claro. que debería poder tipo no antes de las 2 de la tarde, el jueves. Bien, bien. Bueno, hoy es sábado, no creo que me conteste nadie, pero le voy a escribir al dueño del instituto si el 14 tengo que dar clases, si no el 14 yo lo tengo libre. ¿Sí? Y Porque si no, yo me voy adelantando, Miriam, después no sé cómo venís el sábado, pero yo ahora estoy como un poco más abierta a que no estoy tan mal, me estoy como más tranquila, estaba bastante sí, tensa. sí, se notaba que estabas muy No, no, ansiosa bueno, por capturar todo lo que podías, porque dijiste, es que sí. estoy perdida, pero no, No, eso es que no. me tengo que recibir este año y por esta materia a ver, me quiero Claro, recibir este año y por esta materia no quiero sí, fracasar. sí. Entonces, El queda 14 16 o también 15. puedo. Y tal vez, depende cómo estamos, por ahí le metemos 2 horas al 16. Bueno, dale, dale. ¿Eh? Está. Y lo que sí después el 23 con seguridad, porque rindo el 25. Así que si el 23 me querés agendar, también ya podemos. Bueno. Eh, Es más, te transfiero ahora 4 horas dale, dale, te y voy a ahora vemos. revisar. 23 es sábado. Más, espérate que te anoto. eh, Y espera que hago cuentas porque el otro día hice cualquier cosa. Vos dijiste, esta chica, si así empezamos con las cuentas, vamos mal. Claro, se yo hace te anoto 8.50 de y 8.50 y 16:30 a le da 18:30 el sábado. el 23. Claro, como hoy. ¿Sí? Bueno, serían 16:30 3.400. serían 3.400. Lo único que Bien, yo aumenté un poquitito la hora, no sé si para vos es muy perjudicial, 900 que estoy cobrando la hora. a esta No es, altura del partido. Me no es, habías dicho 900, listo. ¿sí? 900 Ah, por 4, 3.600. 36. Dale, Dale. ahí está. Bueno, Bueno, yo ya buenísimo. te transfiero y después arreglamos cuándo. Pero yo Dale, ya te pagué. dale, Dale. 23 seguro. El 16, 23 con seguridad. dale. Y después vemos si el 14, el 15 o el 16. ¿Mm? Dale. Te agradezco un montón, ¿eh? No, por favor, a Y vos vos. me vas a mandar, te pregunto para saber, ¿esto que hicimos recién vos me lo vas a mandar? Esto que No. vimos recién, espera, vamos a dejar de grabar. Eh, dejar de compartir, grabando, detener grabación.